El Señor les bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo están? Escuché a pocos que dijeron bien. Seguramente los otros estaban pensando qué es lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde, ¿verdad? Bien, ¿qué le parece si ahí donde estamos un momento más incline su rostro y damos gracias al Señor? Le pedimos al Señor que pueda hablar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias queremos darte, Señor, por habernos permitido adorarte, Señor, por habernos permitido dirigirnos, Señor, a ti con cánticos, con palabras de adoración, Señor, que salen y que brotan de lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de adorarte, de bendecirte. Gracias, Señor, por permitirnos exaltarte. Padre, yo te ruego que puedas hablar a nuestro corazón en esta tarde. Necesitamos, Señor, ser instruidos por tu palabra. Necesitamos ser limpios por medio de tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra en esta tarde pueda limpiar nuestras vidas. Padre, háblanos, Señor. A lo más profundo de nuestro corazón lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego que me des la gracia, Señor, la sabiduría para poder compartir, Señor, tu palabra en esta tarde. Bendice, Señor, a mis hermanos a través de la misma. Te pido, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Quiero compartirles una enseñanza. Yo le puse como título Gente sin temor de Dios. ¿Sí? Y sabe que a lo largo de la Biblia, a lo largo de la Escritura, nosotros podemos ver que en muchas ocasiones en la palabra de Dios se hace referencia a gente que no tiene temor de Dios. Y también se hace referencia de otras personas que sí tienen temor de Dios. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos ponemos y tratamos de hacer memoria a aquellos que somos asiduos lectores de la palabra de Dios y ponemos a pensar en personas que tuvieron temor de Dios, podemos, entre otros, traer a memoria a Moisés, a Josué, ¿verdad? Al rey David. Y después, viniendo ya al Nuevo Testamento, podemos ver de personas, por ejemplo, entre los discípulos, podemos ver cuando la iglesia comienza sus primeros pasos, comienza a crecer, podemos ver a Esteban como un varón que temía a Dios. Pero también sabemos y tenemos conocimiento de que también la Biblia habla de personas que no tenían temor de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, uno de estos hombres que temía mucho a Dios y que tenía temor del Señor, él concluyendo un libro, porque él fue el autor de algunos de los libros de la palabra del Señor, el rey Salomón, ahí concluyendo el libro de Eclesiastés, él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, un texto tremendo. Ahí en Eclesiastés 12:13, el rey Salomón decía que el fin de todo discurso oído es este. Decía Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y escuche, subraye esa frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esta cuestión de temer a Dios es el todo del hombre. Note que dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y
podemos notar que esa frase está en modo imperativo. Es decir, no es una sugerencia, sino que Dios, a través de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una orden, no sugiriendo, dice, teme a Dios. Pero ese mandamiento, esa frase que está de modo imperativo, que no es una sugerencia, tiene un motivo de ser. ¿Por qué temer a Dios? Y continúa diciendo la siguiente parte del texto, dice, ¿por qué? Porque esto, la cuestión de temer a Dios, es el todo del hombre. Es decir, está diciendo, en esto se resume todo. Pero leemos este mismo texto en otra traducción un poco más actualizada y dice que el fin de todo este asunto es que ya se ha escuchado todo, ya está todo dicho. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo para la vida del hombre. Ahora, la cuestión es que, ¿qué quiere decir temer o temor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de temor, de temer a Dios? Bien, la palabra temer en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea. Buscando en el diccionario expositivo, encontré que es una palabra hebrea que, bueno, no sé hebreo, no sé pronunciar tal vez correctamente, pero dice, mire, decía de esta palabra, es la palabra yaré, con Y, yaré, y que básicamente significa temer, significa temor reverente, temor. Y esa palabra, cuando se usa en relación a una persona que tiene un alto rango, esa palabra yaré tiene la connotación de temor reverente, de profundo respeto. Connota profundo respeto hacia esa persona que decimos de tan alto rango. En este caso, nos estamos refiriendo a Dios, temor a Dios, al Todopoderoso. Nos estamos refiriendo a aquel que creó todas las cosas, al que está por encima de todo en cuanto a autoridad se refiere, porque Él es el Todopoderoso. Él está por encima de toda autoridad. Entonces, es más que un simple temor, como quien nosotros por ahí pensamos y por lo general se nos hace la idea cuando decimos temer a Dios, como que Dios si vos vas a dar un paso medio en falso, medio equivocado y te diste cuenta, uy, le pifié, metí la pata y pareciera como que tenemos el concepto de temor, como que ahí viene Dios con el chipote chillón, diríamos, ¿no? Un garrotazo, ahí viene el chicotazo. Pero no encierra ese concepto la frase temer a Dios, sino que es más que un simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto, en este caso refiriéndonos a nuestro Dios. Amén. Ahora, yo le voy a pedir que me acompañe ahí a nuestro texto central, nuestro texto base, a Romanos capítulo 10, verso 18. ¿Cuántos temen al Señor? Amén. Bueno, ahora vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si ese temor que decimos tener hacia Dios está bien fundado, está bien orientado, o si tal vez debemos
encauzarlo de alguna manera. Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 3, verso 10. ¿Sí? Le había dicho mal. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Hasta el 18 vamos a leer. ¿Lo tiene? Bien. Dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos dice que hay? Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Tremendo pasaje donde Dios da prácticamente una radiografía de un grupo de gente, de personas que básicamente no tienen temor de Dios, no tienen reverencia hacia la autoridad de Dios Todopoderoso. Ahora, a través de estos textos, ¿sabe qué, amados? Claramente Dios nos revela el carácter de la gente que no teme a Dios. Y cuando las personas no tienen temor de Dios, sus actos, su conducta, se convierte, ¿sabe qué? En un desenfreno total. Es decir, hacen lo que se les antoja. Viven como les da la gana. Como quien dice, como se les da la regalada gana. Viven sometidos y dominados por todo tipo de inmoralidad. Incluso hasta se burlan de Dios. Y sabe que gente que no tiene temor de Dios incluso llega hasta desafiar con sus propias conductas a Dios, y a causa de que la gente, por desconocer lo que es el temor de Dios, desafían a Dios con sus propias conductas, y como resultado de esto, ¿sabe qué? A estas personas les queda un solo destino, y es la condenación eterna. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque ahí el apóstol Pablo, unos capítulos más adelante, ahí en Romanos, él dice, en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, en este pasaje de Romanos, el que leímos, nuestro texto central, él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Sabe para qué? Para mostrar y para dejar bien sentado y claro que la humanidad en general, la humanidad, en su actual condición pecadora, es inaceptable ante Dios. Y en estos textos también Pablo hace lo que solían hacer los rabinos cuando en la sinagoga, ellos en su homilía, los rabinos hacían una práctica. Ahí en los versículos que nosotros leímos del 10 al 18, él estaba haciendo lo que los rabinos hacían. En su predicación, los rabinos, ¿qué hacían? Citaban
una serie de textos del Antiguo Testamento, pero no citándolos literalmente, sino ni de memoria, sino casi como parafraseando los textos del Antiguo Testamento. Y ahí, si usted quiere y tiene para tomar nota, Pablo está haciendo referencia al Salmo 14, por ejemplo, al Salmo 14 del versículo 1 al 3, al Salmo 5, verso 9, entre otros salmos. Y sabe que esa práctica que yo le hacía referencia, que el apóstol Pablo estaba haciendo uso, esa práctica que llevaban a cabo los rabinos se le denominaba jarás. Era una práctica que ellos le llamaban, y jarás, esa palabra quiere decir insertar perlas. Es decir, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él está trayendo a memoria el Antiguo Testamento como quien inserta una perla preciosa de la palabra de Dios para traer, porque, amados, la Biblia dice que la predicación del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios, es la que por medio del Espíritu Santo trae convicción de pecado, ¿verdad? Ahora, Pablo estaba haciendo uso de esa práctica. Ahora, esto se lo comparto como un dato para enriquecer su conocimiento. Ahora, pensando en estos textos, ¿quién no ha dicho alguna vez? ¿Quién no ha pensado alguna vez? Es decir, la verdad que soy buena persona, no soy tan malo. ¿Nunca pensó así? Una sola. Bueno, yo pensaba así antes, digo, la verdad que soy buena persona, no soy tan malo. O por ahí uno dice, en definitiva, yo soy una buena persona. Me considero buena persona. Pero amados, si nosotros meditamos estos versículos y somos sinceros y los leemos atenta y detenidamente, debemos reconocer que estos textos se ajustan a usted, se ajustan a mí, de seguro en la forma que antes vivíamos y hasta en la forma que en ocasiones nos conducimos actualmente, ¿verdad? Yo le dije, si meditamos y apelamos a nuestra sinceridad, sabiendo que ciertamente Dios no puede ser burlado. Ante Él estamos tal cual somos. Ante Él no hay caretas. Ahora, ¿ha mentido alguna vez usted? Usted dirá, ¿qué le importa? Mire, piense si no hemos herido los sentimientos de alguien en ocasiones, al menos con palabras, o al menos con el tono de voz que me dirijo hacia alguien. Piense si en alguna oportunidad no hemos herido a alguien. Si en alguna oportunidad no nos hemos enfurecido con alguien que nosotros los consideramos tal vez un enemigo. Mire, en pensamientos, palabra y obra, como cualquier persona en este mundo, somos culpables ante Dios. Y debemos recordar siempre, en todo momento, lo que somos ante Dios. Y ahora, ¿qué es lo que somos ante Dios? Somos pecadores redimidos, ¿sí o no? Pecadores que hemos sido alcanzados con la gracia de Dios. Eso es lo que somos. Entonces, amados, no debemos perder el foco y olvidarnos de que somos pecadores redimidos.
No debemos negar la existencia en ocasiones de actitudes pecaminosas en nuestra manera de conducirnos. Porque aquel que no ofende de palabra o de hecho, dice Santiago que es varón perfecto. Y perfecto, dice la palabra de Dios, que perfecto, miren, amados, ha habido uno solo transitando y caminando por este mundo. Y ese es nuestro Señor. Porque aparte, recuerde, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice el texto de Juan? Que nos engañamos a nosotros mismos y que la verdad no está en nosotros. Otra versión de ese texto dice que no vivimos en la verdad. Es decir, que si nosotros decimos que no pecamos más, que ya no tenemos pecado, que somos perfectos, nos engañamos a nosotros mismos y no estamos caminando ni viviendo en la verdad de Jesucristo. Ahora, más bien, nosotros debemos permitir que nuestra necesidad de ser alcanzado por la gracia de Dios a diario, porque, escuche, yo necesito a diario ser alcanzado y que la gracia de Dios siga teniendo efecto en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque a diario, a cada momento, en pensamiento, en actitud, le fallamos a Dios. ¿Sí o no? Me quedé tranquilo. Pensé que era yo nomás. Ahora, amados, debemos permitir y no perder el foco, y debemos permitir que nuestra necesidad de ser alcanzado por esa gracia nos guíe, nos acerque a Cristo, que es el único el que puede acercarnos a Dios, porque de hecho creo que todos los que ¿vino alguien por primera vez hoy? ¿Hay alguien por primera vez? No, ¿verdad? Bien, ahora la Biblia dice que nadie, el Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es por medio de su persona. Ahora, escuche, usted ¿cuándo vamos al médico? Cuando estamos enfermos. No hay necesidad de asistir al médico, de llamar al médico, a no ser que uno esté enfermo. Bueno, el pecado viene a ser como una enfermedad, como una especie de cáncer terminal, que sabe, indefectiblemente llegará a un fatal desenlace de no dar con el médico y el tratamiento adecuado. ¿Vio cuando una persona tiene cáncer y va y recorre un médico y otro hasta que identifican qué tipo de cáncer y hasta que identifican cuál es el tratamiento adecuado y correcto para tratarlo y al menos prolongar su calidad de vida un tiempo más? Pero nadie va al médico si es que no se siente enfermo. Bueno, amados, Jesús es el médico por excelencia para indicarnos el tratamiento adecuado para poder lidiar con nuestro pecado, para poder lidiar con nuestro carácter. Y no hay necesidad de un Salvador. No hay necesidad de acercarse y de buscar un Salvador, a no ser que uno se dé cuenta que está perdido. Y de hecho, estos textos que leímos dan claramente una evidencia de que la humanidad está perdida sin Cristo. El apóstol Pablo nos muestra que el hombre, haciendo referencia a la humanidad en general, se encuentra perdido. Y también encontramos en estos textos la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad de parte de Dios. Y ahí estábamos incluidos y estamos incluidos nosotros. Pero a diferencia que nosotros ahora hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Esta carta, la carta a los Romanos,
está dirigida básicamente a prosélitos judíos y a judíos convertidos al cristianismo. Y los culpables a los que aquí se refieren son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quiénes fuesen, de qué condición social, de cuál sea su nivel intelectual. Acá está hablando de la raza humana en general. Ahora, todos los que estamos aquí pertenecemos justamente a esa raza, ¿verdad? ¿Hay alguien que no? No, ¿verdad? Ahora, el hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca a nosotros también bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Justamente como el apóstol Pablo decía en su carta escribiendo a los Efesios que nosotros antes de conocer a Dios nos encontrábamos como muertos a causa de nuestras maldades, de nuestros pecados. Bueno, esa es la condición actual del mundo y era nuestra condición antes de ser alcanzado por la bendita gracia de Dios. Esa era nuestra condición, condenados y perdidos a causa de nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Pero escuche, veamos lo que dice acerca de nosotros. Volviendo a nuestro texto, dice, verso 10 de Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿cuántos justos hay? Mire, el texto dice que no hay nadie que haga el bien. ¿Dice así su Biblia? Hacer el bien y ser justo es realmente, básicamente, lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Significa básicamente ser justo, significa estar bien. Bueno, pero ¿estar bien con quién? Tenemos que estar en una buena relación con Dios para ser considerados justos. Debemos estar viviendo conforme a su voluntad. Que esa voluntad de la que siempre hablamos, Dios la dejó expresada aquí. Lo que tiene usted en ese libro, en ese conjunto de libros que tiene usted en su mano, que nosotros le llamamos Biblia. Verso 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero, ¿por qué no hay quien busque a Dios? Decía Pablo. Bueno, hay un texto que nos habla precisamente de la condición en la que nos encontramos al nacer. Cuando nosotros nacemos, bueno, hay un texto en la palabra de Dios que nos habla de la condición en la que nos encontrábamos al nacer y nos da claramente una idea de por qué no percibimos ni entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. Acompáñeme ahí en primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. Este texto nos habla de por qué nosotros no podemos entender las cosas referentes a Dios, las cosas espirituales. Y básicamente este texto nos dice que nosotros no podemos entender porque no hemos sido alcanzados por la gracia de Dios antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. Es decir, que no hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Escuche, yo le estoy hablando de la condición en la que nos encontrábamos al nacer, antes de conocer la verdad de la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural
y subraya ahí esa palabra natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, Pablo en Romanos decía que no hay quien busque a Dios, y aquí vemos claramente cuál es la razón de por qué la gente no puede percibir, no puede entender las cosas referentes a Dios. Cuando usted va y le comparte el Evangelio, porque me imagino que usted comparte el Evangelio, ¿verdad? ¿A dónde va? Mire, debemos siempre no desaprovechar oportunidad para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Bueno, no sé usted, pero cuando va y le dice, necesitas a Cristo. Viene alguien y te dice, estoy mal, te relata una situación X y lo primero que hacemos nosotros, que decimos, necesitas a Cristo. Y te quedan mirando, yo te estoy contando mis problemas. ¿Qué tiene que ver Cristo? No, pero ¿sabés que la causa de tu pesar y de la forma en que estás viviendo y todo lo que te está sucediendo, ¿sabés que tiene una razón? Le decimos. Es decir, y esa razón es el pecado, porque el pecado y la gente te queda mirando y dice, como decimos nosotros, no cazan un fulbo, no entienden. Por esa razón, porque las cosas espirituales se han de discernir por medio de la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, si usted y yo estamos aquí hoy y hemos llegado a estar sentados en este lugar hoy, no es porque éramos mejores que nadie, sino que porque la gracia de Dios nos alcanzó, y al igual que las personas que muchas veces nos topamos y a las cuales les compartimos el Evangelio, nos quedaban mirando como que le estamos hablando en japonés más o menos, hoy podemos comprender las cosas referentes a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos abre nuestro entendimiento y nos lleva a comprender la palabra de Dios. Esa palabra natural que yo le dije ahí en Corintios, subraye, es la palabra sujikos. El griego sujikos. Y es un sustantivo que se refiere, ¿sabe qué? A la naturaleza más baja o bestial del ser humano. Y habla refiriéndose a una naturaleza animal, a una naturaleza sensual, natural. Pero ¿cuál es esa naturaleza? O mejor dicho, ¿a qué hace referencia eso? Bueno, sencillamente se refiere a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esa naturaleza que sigue latente en cada uno de nosotros. Que lo que le llamaríamos nosotros el viejo hombre, la vieja mujer, el viejo Luciano. Ahora, a esa se refiere a la inclinación y a la tendencia propia del ser humano, ¿a qué? A hacer lo malo, porque esa es nuestra tendencia. A llevar a cabo todo tipo de prácticas pecaminosas. A eso se inclina nuestro corazón. Básicamente habla del hombre natural. Ahora, ¿quién es? Es el hombre, aquí hace referencia a una persona que no conoce a Dios. El hombre inconverso que sigue solamente la sabiduría humana y que rechaza la inspiración del Espíritu Santo. A esa persona se refiere. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente rechaza? Porque por lo general el ser humano, si hay algo que no lo puede entender pasándolo por el raciocinio humano, por la razón, por la lógica, es algo que no se cree, ¿verdad? Porque por lo general, si no lo logro comprender, si no lo razono, no lo creo. No. Ahora, el pensamiento del hombre se basa solamente en el razonamiento humano. No percibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque
y rechazan la posibilidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos son cosas que no se pueden razonar. Ahora, vuelva a su texto base, ahí a Romanos. Y vamos al verso 11. ¿Están aquí? Bien. ¿Me va comprendiendo, verdad? Bien. Verso 11 dice, yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, no hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. ¿Se da cuenta? No hay quien quiera conocer a Dios. Otra versión dice, nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 1, no lo busque, verso 7, tome nota, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, diga conmigo, los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra versión de ese texto dice, respetar al Señor. Recuerde que dijimos temer, habla de reverencia, respeto que se tiene hacia una persona de un alto rango. Bien, otra versión de Proverbios 1:7 dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, por eso que cuando compartimos el Evangelio, como naturalmente es imposible comprender las cosas referentes a Dios, la gente nos queda mirando y desprecian el Evangelio. Pero la Biblia dice que los tontos desprecian al Evangelio, rechazan la sabiduría. ¿Y dónde encontramos sabiduría? En la palabra de Dios. Ahora, para que la gente que está ahí afuera no sea, como dice la Biblia, tontos, que rechazan la sabiduría de Dios, es necesario que usted y yo les compartamos el Evangelio, para que ellos salgan de su tontera, ¿verdad? Y puedan conocer a Dios. Ahora, no hay quien busque a Dios con entendimiento y no hay quien actúe de manera racional, de manera sensata. ¿Por qué? Usted ve que la gente busca a Dios a su manera, ¿verdad? Los chicos y los hermanos que están compartiendo los domingos y que están llevando a cabo la tarea evangelística, lo habrán podido experimentar. Es decir, buscan a Dios a su manera, es decir, todos los caminos conducen a Roma. La gente dice, todos los caminos conducen a Dios. Buscan a Dios en esto, en aquello, y en cuanta cosa se les ocurre. Y es por eso que hoy, mis hermanos, abunda la idolatría. La idolatría es uno de los mayores actos de insensatez por parte del hombre. Mire, nada más absurdo y nada más insensato que, mire, construir o confeccionar una estatua de yeso, de madera o del material que a usted se le ocurra y pararse delante de esa estatua y hablarle como si la estatua nos escuchara y más aún, pensar en que si le pedimos algo, esa estatua nos va a hacer un milagro. Mire, eso sí que es irracional, ¿verdad? Ahora, hay que ser muy tonto para pensar que un pedazo de madera, que un pedazo de yeso, un pedazo de bronce, de cerámica, de lo que fuere, nos escucha y que incluso puede hacernos un milagro. Pero escuche, pero sin embargo, hoy abunda la idolatría.
Y no solamente gente que no tiene estudios o sin una preparación académica, porque por ahí uno dice, bueno, por ahí es un poco ignorante y no se da cuenta. Pero sabe que hay mucha gente académica e instruida que también, gente profesionales, que profesan la idolatría. Entonces, ¿se da cuenta, mis hermanos? Pero prestemos atención. Escuche. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es la idolatría? Bueno, de a uno, ¿no? Escuche, idolatrar significa básicamente adorar ídolos o imágenes de deidades u objeto de culto. Eso es idolatría. Pero el diccionario de la Real Academia Española dice, ese es el significado que yo encontré, que se lo vuelvo a repetir para que se lo grabe y lo anote y se lo lleve. Significa adorar ídolos o imágenes de deidades u objeto de culto. Pero no solo consiste en eso la idolatría. Otra acepción, preste atención, dice amor y admiración excesivos. Vuelvo. ¿Qué significa idolatría? Amor y admiración excesivos que se siente por una persona o por una cosa. Entonces, vemos que tiene un sentido mucho más amplio la palabra idolatría que solo postrarse ante una imagen, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, le hago otra pregunta. Porque miren, yo hoy me vine medio preguntón. Le voy a hacer un par de preguntas más. Y ustedes me tienen que decir, bueno, yo vine respondón. Usted me va a responder. Le hago una pregunta. ¿Un cristiano puede caer o puede practicar la idolatría? Bien, a la luz del significado que hoy les compartí, uno puede caer en idolatría. Otra pregunta, porque le dije que me vine preguntón. Uno puede estar estimando o amando más cualquier otra cosa que a Dios. ¿Sí o no? Bien. Amados, uno puede estar estimando muchas cosas más que a Dios. Entendiendo que idolatría es estimar o amar más cualquier otra cosa antes que a Dios mismo. Ahora sí le voy a hacer otra pregunta, porque de verdad me vine preguntando. Yo le hago una pregunta a esto. ¿Qué lugar debe ocupar Dios en la vida de un cristiano? El primer lugar. Es decir, Dios debe estar sentado en el trono de mi corazón y de tu corazón. ¿Sí o no? Ahora le hago otra pregunta. ¿Y por qué en ocasiones nos encontramos y nos damos cuenta que no es Dios el que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? Y le voy a hacer otra pregunta. Amados, ¿qué cosa o quién está ocupando hoy? Pero escuche, antes de hacerle la pregunta, porque le voy a meter una trampa. Usted va a decir, eso es pecado. Escuche, amados, ciertamente Dios no puede ser burlado, dice su palabra, ¿verdad? ¿Será que le puedo engañar a Él?
Por más que me disfrace de Teletubby, si me quiero disfrazar, ¿le puedo engañar? ¿Verdad que no? Ahora, sí le hago la pregunta. Dicho esto, le metí presión y ahora le hago una pregunta. ¿Qué cosa o quién, amados, qué cosa o quién está ocupando hoy, en este preciso instante, ese lugar en tu vida? No me conteste. Bueno, alguien puede decir, hoy, y Dios, por supuesto, va a decir usted, ¿verdad? Lo acabo de sentar en el trono de mi corazón cuando crucé la puerta, ¿no? Lo acabo de sentar ahí. Hoy es día del Señor. ¿Quién va a estar ocupando ese lugar sino Dios? Ese lugar los fines de semana lo ocupa Dios. O por ahí uno dice, amados, algunos, no alguien de acá, algunos permiten a Dios ocupar el trono de su corazón, ¿sabe? Tristemente, el domingo o los fines de semana, cuando asisten al culto. Y por ahí dicen, bueno, yo de lunes a viernes, bueno, yo trabajo, casi que no tengo tiempo para vos, Dios. Así que bueno, conformate con los fines de semana, aguantá hasta el finde. Y amados, el cristiano, el Hijo de Dios, puede caer en el severo error de tener a Dios casi como si fuera un complemento más entre otras tantas cosas en su vida. Primero mis cosas, primero mis afectos y todos mis intereses personales y después Dios. Uno puede caer en idolatría sin postrarse ante ningún ídolo o ante ninguna estatua o ante ninguna estuata, ¿no? ¿Viste? Como dicen los chicos, uno puede caer en idolatría. Y sabe que los veo muy callados, mis hermanos. Están serios. Ahora, el lugar que le corresponde a Dios lo puede estar ocupando nuestra excesiva y desmedida estima, incluso hacia nuestra propia persona, hacia nuestra propia familia. Ese lugar lo puede estar ocupando Dios, ese lugar que a Dios le corresponde, lo puede estar ocupando nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro trabajo. Ese lugar lo puede estar ocupando nuestra carrera. Y amados, aquí el desequilibrio en ocasiones puede ser muy sutil. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas pueden llegar a absorbernos casi todo nuestro tiempo y toda nuestra atención. La familia, el trabajo, los hijos, el esposo, la esposa, nuestra carrera y demás. Puede estar ocupando el primer lugar sutilmente y absorbernos todo el tiempo y bajarle la calidad a nuestra devoción diaria con Dios. O incluso, tan sutil puede ser esto que puede estar llevándonos a también bajar la calidad de nuestro servicio a Dios. ¿Sabe qué? Es muy sutil porque uno puede decir, bueno, no es pecado tener metas y planificar, ¿verdad? ¿Es pecado? No. Ahora, pero los logros y las metas personales, incluso los bienes, las posesiones, también pueden estar desplazando a Dios del primer lugar que a Él le corresponde.
Por eso Pablo decía, no hay quien busque a Dios. Por eso Pablo habla de personas insensatas, básicamente sin sesos. Es decir, no piensan, no razonan, no ponen y pesan de manera correcta o pesan como les conviene. Volvemos, verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Dice así su Biblia? La segunda parte del texto dice, no hay quien busque a Dios. Y en su significado original, esa frase da la idea de quien busca a Dios, pero con la idea o el deseo de estar continuamente con Él. De eso habla. Alguien que quiere estar siempre con el Señor. Es decir, todo el tiempo ir en pos de Dios, no solamente cuando venimos los domingos, incluso o el sábado por ahí, cada tanto, sino alguien que busca a Dios de manera cotidiana. Alguien que continuamente desea estar en la presencia de Dios. Alguien que desea vivir con Dios todos los días. Es decir, nos conducimos como cristianos todos los días. ¿Sí? A cada momento, en todo lugar. No que nos acordamos de Dios solamente cuando, como decimos nosotros, ¿vieron? Cuando las papas queman, cuando la situación apremia o cuando la salud tambalea. Entonces ahí nos acordamos de Dios y venimos al culto y cantamos, oramos, ofrendamos y hasta, mire, hasta a veces lloramos también. Ahora, no, mis hermanos, buscar a Dios de esa manera no es buscar a Dios como Él desea que lo busquemos. No es hacerlo como Él desea que lo hagamos. ¿Sabe qué? Si usted conoce a alguien que se conduce de esa manera, permítame decirle y permítase decirle, eso no es verdadero cristianismo. Buscar a Dios es vivir con Él cada día, cada instante. Aquellos que buscan a Dios como Él desea que lo busquen son aquellos que Dios es el todo en sus vidas. Cuando Dios absorbe todos nuestros pensamientos y que pensar en Dios es desear no fallarle ni aún en lo más mínimo. Salmo 10:4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A esas personas estaba haciendo referencia Pablo, a este texto, ahí en el texto que leímos. Pero otra versión dice los perversos, porque aquel que no considera a Dios, su vida pasa a vivir en una perversidad continua. Y dice, los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada. ¿Por qué? Porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes, dice. Ahora, amados, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿En qué mes estamos viviendo? Mayo, ¿verdad? De aquí a diciembre hay unos meses. ¿Qué planes ha hecho de aquí a mayo? ¿Qué planes hemos hecho? Ahora, dentro de esos planes, ¿qué lugar ocupa Dios, mis amados? No me conteste, simplemente, ya le dije, vine preguntón. Amados,
Esa es la condición del ser humano sin Dios. Aquel que no tiene temor de Dios. A eso se refiere el temor de Dios, pero también es la condición de muchos que dicen ser cristianos comprometidos con Dios y tristemente no buscan a Dios de la manera correcta. Y amados, no buscar a Dios de la manera correcta nos lleva a ¿qué? ¿Sabe a qué? A desviarnos del verdadero propósito de Dios. Nos lleva a vivir no alineados a su voluntad. Por eso el verso 12 de Romanos dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, por no considerar a Dios y su palabra seriamente en sus vidas, los llevó a desviarse, a apartarse del verdadero propósito de Dios. Habla de personas que se han desviado. Ahora, cuando uno dice alguien se desvió, ¿a qué nos referimos? A una persona que venía transitando por un camino que se supone que era el correcto, y decimos de ese se desvió porque abandona el camino correcto y comienza a transitar un camino equivocado. Bueno, dejaron el camino que habla de personas que se habían desviado, es decir, dejaron el camino que sabían que era el correcto. Y cuando uno se desvía, básicamente se sale del camino que de verdad era correcto. Venía bien, digamos, pero en un momento dado toman un camino que no tiene nada que ver con la ruta que venían transitando. Y esto me hacía acordar, por ejemplo, cuando uno viene en el auto, en la ruta, y uno va con el GPS y de repente uno dice, bueno, apagamos el GPS, ya conozco el camino. Y uno agarra una salida que no corresponde, los que manejan me van a entender. Uno agarra una salida y se da cuenta que se desvió. Y hace kilómetros, y cuando se da cuenta está lejos del camino correcto. Ahora, es decir, alguien que venía en la ruta correcta, pero se desvió. ¿Por qué? Por no considerar la hoja de ruta, o en este caso el GPS, o a veces vio que viene un mapa, por no considerar el mapa. Y amados, escúcheme bien, en este caso, nuestra hoja de ruta, nuestro GPS, el mapa que nos ayuda a transitar por el camino correcto, adivine cuál es. La palabra de Dios. Y por no considerarla a la palabra de Dios como nuestra regla de fe y de conducta, pero no solamente para cuestiones importantes, sino aún para las cuestiones más pequeñas y decisiones más pequeñas, y por más insignificante que las consideremos, por no considerarla, ¿sabe qué? Nos lleva a desviarnos, a tomar un camino que no es el correcto. Verso 12. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Entonces, en esta frase, aquí hay una frase interesante, mire, todos se hicieron inútiles. Otras versiones dice, se han echado a perder. Y en esta frase se usa una palabra griega que quiere decir, literalmente quiere decir dejar inútil. Y esa palabra se usa en relación con la leche, cuando la leche se echa a perder, ¿vio? Como comúnmente decimos nosotros, leche cortada, o se cortó la leche. Bueno, cuando se cortó la leche, estamos diciendo se corrompió la leche. Es decir, básicamente la leche cortada en ese estado, la leche no tiene razón de ser, ¿verdad? No sirve. Pierde su valor y no cumple la función que debería cumplir. Bueno,
la leche se torna inútil. Bueno, la naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. Y amados, el que deja de considerar la palabra de Dios seriamente en su vida y comienza a banalizar la palabra de Dios y comienza a relativizar algunos conceptos que supuestamente los tenían bien claros, los comienzan a relativizar, llegará un momento, ¿sabe qué? Que se desviará. Y al hacerlo, al desviarse, inevitablemente va a comenzar a rendirse y a ser esclavo nuevamente de las pasiones desordenadas y los deseos de su naturaleza pecaminosa. Créanmelo. No tardará mucho tiempo alguien que empieza a banalizar, a relativizar la palabra de Dios, a decir, y bueno, si no voy este fin de semana al culto no pasa nada, y si no voy, y bueno, tengo otras cosas que hacer. Y amados, cuando comenzamos a caminar con esos conceptos, estamos transitando un camino peligroso y tarde que temprano, seguramente, nos desviaremos y comenzaremos nuevamente a caer rendidos, esclavos de las pasiones desordenadas y de las tendencias pecaminosas de nuestro corazón. Esa es una descripción terrible de la naturaleza humana en su estado sin Cristo. Yo sé que usted está muy callado y muy serio. Mire, lo que estamos tratando es un tema serio. Estamos hablando de los efectos del pecado en la vida del ser humano. Algo que tiene relevancia y trascendencia en la vida de una persona. Algo que va a determinar dónde una persona va a pasar su eternidad. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Salmo 14, del 1 al 3. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Salmo 5:9. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Salmo 143. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Isaías 59, 7. Amados, esa es la condición del hombre que no teme a Dios. Y esa es la condición a la cual un cristiano que dice que ama a Dios puede llegar si deja de considerar la palabra de Dios como su regla de fe y conducta. Si comienza a banalizar algunos conceptos, si comienza a relativizar la palabra de Dios. Y hay evidencias de falta de perdón en nuestras vidas, ya para terminar. ¿Sabe que una evidencia de que hay falta de temor en nuestras vidas es cuando cerramos el corazón a
a la corrección de Dios. Y la corrección de Dios viene a nuestras vidas, mis amados, por medio de su palabra. Cuando nosotros comenzamos a cerrar el corazón a la corrección de Dios, a no considerar la palabra de Dios, comenzamos a expresar cierta falta de temor a Dios. Básicamente es rechazar su palabra. Cuando yo ya no considero la corrección de Dios, lo que estoy haciendo es rechazar su palabra. Pero no como alguien que vio cuando usted le habla a un niño, a nuestro hijo, que en un momento hace un arranque, un berrinche, un capricho, y como que no te quiere escuchar. No como quien no quiere oír, sino algo peor. Alguien que no quiere oír, pero haciendo referencia a lo que dijo el Señor. En una oportunidad el Señor dijo: aquel que oye mis palabras, pero no las hace. Es decir, aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. Pero dice, usted va a notar, yo amo a Dios. Yo amo a mi Señor. ¿Será? El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, uno puede decir: y si peco, entonces yo si peco desobedezco a Dios. Es decir, no estaría guardando su palabra, por lo tanto, no amo al Señor. Pero mis hermanos, aquel que peca, porque de hecho vamos a seguir errando, vamos a seguir fallándole a Dios. Pero aquel que cuando se da cuenta que peca y que metió la pata y que no produce nada en su corazón, como quien dice, no se le mueve un pelo, a esa persona se refiere. Mas aquel que peca, pero su corazón se compunge, se entristece, y le duele y le pesa haberle fallado a Dios, ese es el que ama al Señor. Ese es el que sigue transitando en el camino correcto. Porque oír la palabra de Dios y no considerarla y dejarla de lado, es como cuando dice Santiago que el que considera su palabra y se ve, la compara como un espejo y ve su condición y luego se va, es como el oidor olvidadizo. Y amados, ese es un estado terrible de falta de temor de Dios. Evidenciamos falta de temor de Dios cuando cerramos nuestra mano para con Dios, pero no solamente hablando en términos materiales, como quien da ofrenda o como quien diezma, no. Sino más bien cuando cerramos nuestra mano en ofrendar nuestro tiempo para el Señor. En ofrendar nuestro tiempo para bendecir a otros. Cerramos nuestras manos y somos mezquinos, principalmente con Dios y con nuestro prójimo. Pero amados, nos olvidamos que un día le entregamos toda nuestra vida a Dios. Y dijimos: vos, Señor, sos el centro de mi vida. Vos sos el todo de mi vida. Olvidando que, amados, Dios no es como nosotros, el Señor no es como nosotros, mis hermanos. Él toma muy en serio nuestras palabras, Él las toma muy en serio. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios,
Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando haces promesas a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que promete. Eclesiastés 5, del 2 al 4. Expresamos falta de temor cuando le cantamos, amados, en ocasiones: anhelo estar contigo, mi Señor. Pero después venimos a rendirle culto solo cuando tenemos tiempo, o no tenemos otra cosa que hacer, o no tenemos una actitud, o también expresamos falta de temor de Dios cuando tenemos una actitud de destrato hacia algún hermano. Pero, amados, y podemos seguir enumerando un montón de situaciones, pero cada uno conoce su corazón. El Señor, escribiendo en Apocalipsis, dirigiéndose a la carta a las 7 iglesias, el Señor decía, entre otras cosas: yo conozco tus obras, yo te conozco. ¿Puede un cristiano caer en estar practicando actitudes que evidencian falta de temor? Pero, amados, hay una solución. No debemos quedarnos en esa condición. Debemos volver nuestro corazón a Dios y volver al camino correcto. Porque el Señor dice: vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Póngase de pie, mi hermano. ¿Puede un cristiano comprometido con Dios caer en una actitud que evidencia falta de temor de Dios? Sí. Pero no necesariamente debemos permanecer en ese estado para terminar desviándonos, sino que la Biblia dice, ahí en 1 de Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros, y mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Y su verdad no está en nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda nuestra maldad. No necesariamente debo seguir permaneciendo nuevamente por haberme desviado, revolcándome en todo lo que sé que a Dios no le agrada. Amados, la gracia de Dios todavía está a la mano. Su gracia sigue extendida. Y sabemos que la gracia de Dios es infinita, es eterna, sus bondades. Los que no somos eternos, mis amados, somos nosotros. Y considerando eso, que vos y yo no somos eternos, la gracia y la bondad y la misericordia de Dios sí. Teniendo en cuenta esa verdad, volvé tu corazón a Dios.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque, Señor, las puertas de este lugar aún siguen abiertas y en este lugar, Señor, en este lugar se sigue abriendo una Biblia para exponer tu bendita palabra, Señor. Aquella que nos corrige, aquella que nos encamina, Señor, aquella que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Padre, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque juntos con ellos, Señor, aún nos sigues considerando por dignos de seguir siendo corregidos, Señor, y encaminados y limpiados por tu bendita palabra. Gracias. Gracias por ese privilegio, Señor, porque aunque aún no hemos alcanzado la perfección, Señor, estamos, Señor, en ese proceso de santificación, Señor, que tú comenzaste el mismo día que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero, Señor, en ocasiones hemos fallado y hemos, Señor, pecado y hemos vuelto, Señor, a viejos hábitos. O hemos comenzado, Señor, en nuestro corazón a contemplar otras cuestiones que no te agradan. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en sus corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios.